Desarrollo de la historia de las telecomunicaciones en México y su regulación jurídica. No se puede entender el desarrollo de nuestro país de finales del siglo XIX sin los ferrocarriles que crearon rutas comerciales al interior de nuestro país y que conectaron varias regiones de diversos puntos nacionales, sin el debido acompañamiento del servicio de telégrafos, puntos neurálgicos en la etapa de pacificación nacional después de las guerras civiles y cuartelazos que se dieron después de 1821. Es así que, se puede encontrar que en el año de 1878, se originó la primera conferencia telefónica en nuestro país entre la entonces población de Tlalpan y los correos de la Ciudad de México y, la posterior instalación de cableado entre el Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec. Para que a principios del siglo pasado existieran dos grandes consorcios que se disputaban el naciente mercado nacional y que fueron la semilla del actual gigante de las telecomunicaciones que es Telmex, Compañía Telefónica Mexicana y Ericsson, para comprender el porqué de la baja densidad telefónica nacional y la obsolescencia de una industria nacional a principios de 1990. En ese entonces, es cuando entramos a un galimatías jurídico para saber la legislación que debía regir al sector de las telecomunicaciones, mismo que partía de una vetusta Ley de Vías Generales de Comunicación de 1940, y de la modificación al título de concesión de Telmex de 1990, a que ni remotamente preveían un programa de políticas públicas para la inminente competencia en los servicios de telefonía, ni la convergencia de las tecnologías con la radio y la televisión, la abrogada Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. De acuerdo con lo anterior, también vemos la influencia en la liberalización de los servicios de telecomunicaciones por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que de ser un ente internacional que dictaba lineamientos técnicos, pasó a ser un promotor de las desincorporaciones de las empresas estatales de telecomunicaciones. El propio desarrollo de los satélites mexicanos con el lanzamiento del Morelos y a mediados de los 80 hizo impostergable la emisión de una ley que previera todas las formas de comunicación a distancia y sus consecuencias. En efecto, en 1995 se emitió la hoy abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones, con sus respectivas reformas del 2006, en que nunca previó darle orden a los diferentes efectos de los servicios de telecomunicaciones en el mercado nacional, en que empezaban a entrar grandes transnacionales a proveer los servicios que antes únicamente otorgaba el monopolio natural de Telmex, y que las mismas debían invertir fuertes cantidades de dinero para desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones que le compitiera en las principales ciudades del país. Más de la mitad de los servicios de telecomunicaciones se concentraba en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras. No cabe duda de que, en nuestro país, si se quiere comprender un tópico que se refiere a la creación de más del 3% del Producto Interno Bruto, como el referente a las telecomunicaciones y la radiodifusión, y como esos dos grandes sectores de la economía nacional están bajo la influencia de grandes grupos de poder económico, que el acceso a los servicios de banda ancha de comunicaciones como derecho humano es trastocar el acceso a los diversos servicios de telecomunicaciones sin importar la ubicación geográfica o la discapacidad de las personas. El campo de las telecomunicaciones es un excelente ejemplo de la relación perenne entre los derechos humanos y las políticas públicas que se encargan de su observancia. La propia reforma constitucional del 2013 en el rubro de las telecomunicaciones y la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en lugar de la débil Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como garante de la calidad, del acceso, de la competencia y del control de las políticas públicas en la provisión de los servicios de las tecnologías de la información, sin dejar de lado la creación de los órganos jurisdiccionales federales por parte del Consejo de la Judicatura Federal para la jurisdicción de las telecomunicaciones y de la competencia económica, y que ahora está en procedimiento de extinción el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y tendremos que estar a la normatividad de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sin descartar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.